así. No sé qué pasa. A ver si nos podemos. Ya está. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio, hermanos, el servicio a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Y qué mejor que a través de una oración. Ahí. Bueno. Vamos a ir en palabras de oración y después vamos a entonar el himno número 200 de los seminarios negros. Vamos a ver. Nuestro buen Padre, gracias te damos por las oportunidades que usted nos brinda cada día, Señor, y en este día queremos darle la honra y la gloria, ya que nos hemos reunido como tu iglesia para adorarle, servirle y aprender de su palabra, Señor. En esta hora queremos pedirle primeramente por aquellos hermanos, hermanas, amigos que aún han de venir en camino, que usted, Padre, apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar para que puedan llegar aquí a este lugar para juntos poder aprender de tu palabra, alabar tu nombre y darte la honra y gloria. De la misma forma, reciba estas alabanzas que estaremos entonando en tu nombre, que las reciba como una ofrenda grata delante de su presencia. Y al abrir mi boca, Señor, deme palabras fáciles, palabras sencillas, palabras de las cuales usted quiera que yo hable, Señor, y que no sean solamente mis palabras, y que ese mensaje, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir y darlo a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Quédese con cada uno de nosotros en este día, y que así mismo, Padre, usted sea el invitado de honor, tanto en este lugar como en los hogares aquí presentes. En Jesucristo oramos. Amén. Himno número 200, por favor. Después de este himno, Yair va a traer una alabanza y Jorgito va a traer otra alabanza. Himno número 200. 200 en los negros. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Buenos días, hermanos. Buenos días. En las carpetas, la número 2, Amor Fiel. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder,
esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cada amor, Jesús el amor fiel. Buenos días. Buenos días. En las carpetas blancas, la página 19, canta y alégrate hoy. Si la tendremos, cantemos. Si el cielo no se ve azul, te sientes con temor. Si ha decaído tu fe, te falta el valor. En el cielo brilla un lugar donde vas a morar. Que por fe ya acércate a él, pronto nos viene a llevar. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe a quien nos amó, de tu alma él es pastor. Todo el mundo vea su luz, mira grande yo soy. Alza tu voz en gloria a él, canta y alégrate hoy. Cuando afligido estás, enfermo y en dolor, mientras que los malos prosperan sin ningún temor. Ten valor, pues no sabes lo que el mañana traerá. Cuando el cielo veas azul, tu corazón cantará. Canta y alégrate hoy, sigue fiel al Señor. Tenle fe a quien nos amó, de tu alma él es pastor. Todo el mundo vea su luz, mira grande yo soy. Alza tu voz en gloria a él, canta y alégrate hoy. Muchas veces fallamos en ver el cielo brillar, cuando parece que los bienes no pueden lograr. La riqueza se podrirá, pues no son eternas. Si buscamos lo celestial, el premio es sin igual. Canta y alégrate, sigue fiel al Señor. Tenle fe a quien nos amó, de tu alma él es pastor. Todo el mundo vea su luz, mira grande yo soy. Alza tu voz en gloria a él, canta y alégrate hoy. Pues vamos a dar inicio, hermanos, a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y hemos estado estudiando fundamentos doctrinales, y el punto que estamos hablando en que hemos estado hablando en nuestra lección es sobre el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos visto hasta estos momentos, hemos visto el bautismo en el Espíritu Santo, lo que es y lo que no es, ¿verdad? Después estuvimos viendo, hace 2 semanas atrás, estuvimos viendo cuál es el propósito, ¿verdad?, del bautismo, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, ¿verdad?
y esta mañana quiero tratar de ver 2, 3 cosas, si el tiempo me lo permite, ¿verdad? Y es la evidencia del Espíritu o la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, en el Espíritu Santo, ¿verdad? El hablar en lenguas, hermanos, fue y sigue siendo la evidencia inicial, ¿verdad? Manifestada en el día del Pentecostés, hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo y murió en aquella cruz. Ahí fue donde el pueblo de todas las naciones se juntaron en Jerusalén para celebrar lo que es la Pascua, ¿verdad? O las fiestas judías. Y se dice, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Nos enseña que repentinamente entró el Espíritu Santo a los apóstoles y empezaron a hablar en lenguas. Cuando estamos diciendo hablar en lenguas, quiero dar a entender, hermanos, que estaban hablando en el lenguaje actual de todas las nacionalidades. Pudo haber sido hebreo, arameo, pudo haber sido como hoy en el español, en inglés, en francés, etcétera, ¿verdad? Y la gente, cuando se le estaba predicando en aquel tiempo, hermano, estaban atentos, estaban maravillados porque les estaban hablando en su propio lenguaje, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos hablar en lenguas en nuestro tiempo, pues ya no hay eso. ¿Por qué? Porque eso fue un don, un regalo que Dios les había dado a los apóstoles para que lo pudieran hacer, para que la gente los escuchara en sus propios lenguajes. Si nosotros queremos hablar en lenguas, pues lo que tengo que hacer yo es ir a una escuela, ¿verdad?, de lingüística para poder hablar diferentes idiomas. Y si yo hablo diferentes idiomas, tengo que saber cómo poder interpretar o traducir como en veces lo hago, ¿verdad? Pero el hablar en lenguas, hermanos, en nuestro tiempo ya no hay. Ahora, hablando de esto, hermanos, hablando sobre la evidencia del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿verdad? La prueba del derramamiento original de poder sobre la iglesia, ¿verdad? Esta experiencia, hermanos, pentecostal, ¿sí? Es el modelo que debemos anhelar siempre, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Yo no lo voy a decir, ¿verdad? Ya que es el deseo del Espíritu Santo, hermanos, de que usted, como yo, ¿verdad?, podamos formar parte a obedecer lo que la palabra de Dios dice, pero también para que nosotros podamos ser bautizados por medio del don del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí nos va a empezar a enseñar, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O incluso los apóstoles, porque es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Nos enseña aquí, ¿verdad? Dice primeramente, hermanos, a Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que cuando, en aquel tiempo la gente estaba maravillada, estaba sorprendida porque los estaban escuchando en su propio lenguaje. Algunos pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos, ¿verdad? Pero no era así porque era temprano durante el día, ¿verdad? Ahora, hermanos, cuando empieza a hablar, Pedro se levanta, ¿verdad? Y les empieza a hablar, les empieza a predicar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice en versículo 36, 37 y 38, ¿verdad? De la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículos 36, 37 y 38. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, se fijan, hermanos, Pedro dice aquí que Pedro les empezó a hablar, les empezó a predicar y les empezó a decir, ¿saben qué? Lo que ustedes han hecho es pecado. Ustedes han entregado a un hombre inocente que no tenía culpa alguna. ¿Sí? Ahora, luego, después de que Pedro les empezó a hablar, les empezó a predicar, empezaron a estar meditando en aquellas palabras que Pedro había dicho y se empezaron a preocupar y empezaron a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a causa de nuestro pecado? Porque Pedro empezó a decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Había una preocupación ahí, ¿verdad? Y fue cuando dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, número 1, y número 2 es ¿para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Para esto era esto, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 4 y el versículo 31. Sí, por favor. Cuando habían orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. Entonces, dice aquí las escrituras, hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que estaban hablando, ¿cómo estaban hablando ellos? De nuevo, con facilidad, ¿verdad? Hay en veces que uno no sabe cómo poder hablar, qué platicar, qué decir, ¿verdad? A mí me ha pasado, ¿verdad? Y me pasa más, hermanos, cuando yo no conozco bien a la persona. Me quedo mudo, ¿verdad? Pero imagínense aquí a los apóstoles, imagínense a los cristianos, hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar con una facilidad, ¿verdad? Como ahorita tal vez yo estoy hablando con una facilidad de la palabra de Dios. Y espero que me estén entendiendo lo que estoy tratando de decir. Pero esto es lo que nos está enseñando aquí, hermanos, esta evidencia del Espíritu Santo. Te leo la traducción de Capítulo. Sí, por favor. Dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Ya ven, ¿se fijan? Más facilito lo dice aquí. Hablaban sin temor, hablaban sin preocupación, como si nada, como si se conocieran, como si lo conocieran desde hace muchos años, hermanos. Y Jesucristo nomás duró 33 años. 3 años de ministerio y fue a la cruz. ¿Se fija? Ahora nosotros, hermanos, para predicar la palabra, para poder mostrarles con evidencia lo que dice la Escritura, para que alguien pueda venir a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Nos tardamos más tiempo, ¿verdad? Y en aquel tiempo, en aquella época, hermanos, bastó solamente un solo mensaje y se bautizaban bastantes, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablaban con más facilidad, ¿verdad? Entendían más rápido el mensaje, ¿verdad? Como hoy decimos, en aquel tiempo se bautizaron 3,000 personas con un solo mensaje. Y hoy en nuestro tiempo decimos, hermanos, necesitamos como 3,000 mensajes para que se pueda bautizar una sola persona, ¿verdad? ¿Verdad? Y no debe de ser así, hermanos, sino cuando comprendemos lo que la palabra de Dios nos está enseñando realmente, ¿verdad? Va a ser más fácil, vamos a poderlo entender muchísimo mejor y vamos a poder obedecer lo que la Biblia nos dice. No lo que el predicador, el hermano dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién es él? Un ser humano, ¿sí? Pero si entendemos lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios, porque esto viene de parte de Dios, ¿lo vamos a obedecer o no lo vamos a obedecer? ¿Lo vamos a poder entender o no lo vamos a poder entender, hermanos? Así de simple y sencillo, ¿verdad? Por eso a mí me gusta siempre decir, no hagan caso
No hagan caso a lo que el predicador diga. Más bien, hagan caso y presten atención a lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que esa va a permanecer para siempre. ¿Y las palabras del hombre? ¿Cuánto cree que dure? Nada. Pues va a entrar por aquí, va a salir por acá, fácilmente. ¿Sí? Y esto es lo que nos está enseñando aquí, hermanos. Otro pasaje más, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 17. Hechos capítulo 8, verso 17. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hechos capítulo 8, verso 17. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, hay evidencia, hermanos, sobre esto. Hay evidencia. La cosa es si nosotros queremos hacer caso de ello. Si nosotros vamos a creer en estas evidencias que estamos hablando en esta mañana. El 18 dice, cuando vino Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, cuando vio, ay no ando con todo ahora de ver ni con el dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es un ejemplo, ¿verdad?, del poder que ellos, bueno, ahí en esa historia eso es lo que habla. Uh-huh. Del poder Sí. que recibían, porque el Espíritu Santo no solamente hizo eso de que al hablar en lenguas, pero no de sonidos que lo hemos dicho antes, no de Sí. sonidos sino de poder entender. Eso es increíble, es como cuando yo fui a migración a hacer mi ciudadanía, yo le pedí a Dios de todo mi corazón que le entendiera todo lo oficial. Y oré por ello, ¿verdad? Porque no sabía si eso pudiera arruinar mi aplicación. Y gracias a Dios se logró, pero realmente no fue como que un don. He tenido que aprender, que estudiar, que prepararme, que preguntar y que corregir. Y con ellos fue de repente, ¡pum!, como que de repente empiezas a entender coreano, chino, Uh-huh. francés, ¿O mandarín? de la noche, ¿O mandarín? o mandarín de la noche, Sí. de repente se sucedió. Y eso, pues el Espíritu Santo es libre. Así es, ¿verdad? Y esto es lo que estamos tratando de ver, hermanos. Tratando de ver esas evidencias bíblicas, no porque yo lo esté diciendo. Hay que comprobarlo bíblicamente. ¿Ok? ¿Quedó claro este punto, hermanos? ¿Sí? ¿Quedó entendible? Más claro que lo dijera usted. Bueno, más claro que claro ya no puedo. Vamos a ver otro punto más, hermanos. Y el siguiente punto, hermanos, que quiero también compartir con ustedes es cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Verdad? Debemos, hermanos, recalcar, aquí literalmente no hay un solo método, ni serie de métodos exclusivos para recibir esta experiencia. ¿Sí? Cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña claramente, hermanos, vamos a poderlo lograr. Porque estamos entendiendo la palabra, la voy a obedecer y la obedezco, voy a ser bautizado y después del bautismo, dice la Escritura, lo que leímos hace rato en Hechos capítulo 2, versículo 38, vamos a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos recibir el don del Espíritu Santo, hermanos? Bueno, primeramente lo recibimos por medio de la fe. Necesitamos nosotros, hermanos, tener fe. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque primeramente, hermanos, ¿de qué sirve si no tengo fe? ¿A qué vengo si no creo que hay un Dios? ¿De qué me va a servir si vengo, si no creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? Para eso yo tengo que tener fe. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que crea se acerque a Él y que es
galardonador de los que le esperan, ¿verdad? Entonces, el punto es que sin fe no vamos a poder hacer nada, porque es imposible poder agradar a Dios. Pero, ¿qué es la fe? Primeramente. ¿El amor? Bueno, es el amor. Bueno, ok. Puede ser el amor, pero verdaderamente en sí mismo, hermanos, ¿qué es la fe? Obedecer. Es obedecer. ¿Ok? ¿Qué más? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es, hermanos, lo que es verdaderamente la fe. Fe es la certeza de lo que se espera. Ahora la pregunta es, ¿en quién estamos esperando nosotros? ¿En Dios o en su Hijo Jesucristo? En su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, acuérdense, ¿sí? Estamos esperando a su Hijo Jesucristo. Entonces yo tengo que creer y esperar en Él. Aunque yo no lo pueda visualizar, aunque yo no lo pueda ver, pero esa va a ser mi fe. Y yo creo, hermanos, en eso. Y cuando uno cree verdaderamente en ello, su fe va a empezar a crecer. Se va a ir desarrollando cada vez más y más. Pero no solamente es de creer. Porque también la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, que los demonios creen y tiemblan. Entonces, no solamente hay que creer, pero también, hermanos, dice la palabra de Dios que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Cuando uno empezamos a escuchar la palabra de Dios, y vuelvo y recalco, hermanos, no lo que vaya a decir el predicador, lo que diga la palabra de Dios, lo que venga de su sagrado libro, hermanos, de la Biblia, hay que creer en ello. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, creo. Vamos a ver. Romanos capítulo 10. Sí, ¿verdad? Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Se fijan? Así que la fe es por escuchar la palabra de Dios, hermanos. Yo creo que lo importante, de verdad, que estás haciendo el enfoque o de que entendamos que es en Dios en quien debemos de creer, estamos esperando en Cristo, porque de ahí surgen mucha gente tiene fe. Por ejemplo, los narcos, ellos tienen su santo, Valverde. Y ellos se encomiendan a él antes de hacer su trabajo. Por ejemplo, en Cuba tienen muchos santos idólatras. Es un pueblo muy idólatra. Y viven en una situación bien triste, y quizá tenga que ver eso, porque su corazón está entregado a lo que los papás les han enseñado ¿cómo se dice? De generación en generación. Entonces, lo que menos escudriña es la palabra de Dios. Sí. Y la gente, pues, no tiene el interés, ¿verdad? Es más fácil nomás, ten esta piedrita. A mí me tocó eso, que me invitó a cenar una ocasión unos cubanos, y al llegar a la casa, a mí me gusta silbar, me gusta cantar. Ya somos dos hermanos. Y comencé a silbar porque, pues, me dio por silbar. Y me gritó aquella mujer desde la cocina que me callara. Y yo, pues, ¿qué hice mal? Entonces me dice que se le va el niño. Dice, si tú silbas, eso es algo que al niño no le gusta. Y para colmo yo estaba cantando un canto, o sea, silbando una melodía, algo de un canto. Y me gritó eso, y yo dije, niño, dije, perdón, está dormido, dije yo así, ¿verdad? Y pues no sabía que tenía niños. Y me llevó bajo su escalera, tenía una piedra que ella decía que era un niño. Y tenía sus velas y tenía cosas, de verdad que sentí yo como un escalofrío. Creo que la vez que oré más ferviente ahí fue cuando iba a comer, pues no que le diga, no, pues no, yo no como eso. Pues, dije, Dios, es tu palabra que no va a pasar nada, porque si estás con el pendiente. Entonces,
aquí es bonito, ¿verdad? Que dice que la fe de nosotros es por escuchar. Ujú. Fe es creer en lo que no ves, pero estás confiado que es así. A Dios no lo vemos. De hecho, la gente que ya murió, nuestros seres amados y que han muerto en Cristo, tampoco sabemos físicamente dónde están, pero tenemos la certeza de que están descansando. Y Ujú. aunque no vemos aún la venida de Cristo, porque ya tiene muchos años predicándose de esto, pero aún si yo llegase a morir, mi certeza es, Él va a regresar en su momento. Y esto que dice aquí, ¿y cómo es la única manera en que yo puedo alimentar mi fe? Pues es apagando la tele Ujú. y poniéndome a escudriñar la palabra. Sí. Porque eso es lo único que va a poder alimentarme. De otra manera, Ujú. no funciona. Sí. La pureza de la palabra. Así es. Y es importante esto, hermanos. No porque yo se lo esté diciendo, es importante porque usted va a crecer espiritualmente. Cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Aunque nos pongan cualquier imagen, cualquier cosa frente a nosotros, usted y yo vamos a saber lo que la palabra de Dios dice. E incluso en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando a Moisés se le dieron las tablas, las piedras de los mandamientos, ¿verdad? Ahí enseñan, hermanos, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Entonces tenemos que reconocer al único y verdadero Dios, ¿verdad? Y otro de los mandamientos dice, no adorarás a imagen alguna. Esto quiere decir idolatría, hermanos. Falsos ídolos, exactamente, Y sin ¿verdad? embargo, la gente cree. Sí. Como por ejemplo, Monterrey, esas áreas, cuando yo hice mi carrera, me tocó ir con el niño Fidencio. Por parte de la carrera nos mandaron para allá y es como si fuera una alberca, un charco de lodo, y la gente tiene la fe de que metiéndose ahí se va a sanar. Tiene hasta mosquitos, ya está el agua podrida y entra y sale gente, pero es tanta la fe de las personas. Uh-huh. El niño Fidencio fue un niño que como no se desarrolló sexualmente, su voz quedó como un niño. Entonces, esta persona, le llaman las cajitas, son personas que usan una vestimenta especial y entonces el niño, según entra en ellas, depende si es hombre o es mujer, y empiezan a hablar como, simulan la voz de un niño. Y el niño les da mensajes y la gente hace fila para recibir esos mensajes. Sí. Y es fe, porque es la fe, ¿verdad? Ojalá que fuera la fe en Dios, que estuviéramos en Dios. Sí. Así es. Entonces, esto, hermanos, es lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo. ¿Cómo recibimos el bautismo en el Espíritu Santo? Lo recibimos por medio de la fe. Por la fe. Juan capítulo 7, verso 39. Juan capítulo 7, verso 39. ¿Qué dice ahí? Uh-huh. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, ¿qué dice aquí las Sagradas Escrituras? ¿Cómo podemos recibirlo? ¿Sí? Bueno, ahí dice creyendo. ¿Creyendo en quién? Ahí dice creyendo en Él. Pero ¿en quién verdaderamente debemos de creer? En Jesucristo. En Jesucristo, hermanos, debemos de creer. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 14? Gálatas capítulo 3, verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Otra vez. ¿Se fija lo que está diciendo aquí, hermanos? ¿Cómo podemos? Gálatas capítulo 3, verso 14, hermano. ¿Verdad? Dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance los gentiles. ¿Para qué es esto, hermanos?
¿A fin de qué? ¿Por medio de qué? De la fe, hermanos. Entonces, hay que tener fe y hay que creer. Hay que creer. ¿Comentarios que tengan, hermanos, de este punto? ¿No? Bueno, vamos a entonces. ¿Cómo más lo podemos recibir, hermanos? Bueno, lo podemos recibir nosotros, hermanos, rindiéndonos ante su voluntad. ¿Verdad? Y aquí es muy difícil, hermanos, para muchos de nosotros. Porque muchas de las veces nosotros queremos que se haga ¿qué cosa? Nuestra propia voluntad. Que se haga de acuerdo como yo quiero, como yo lo deseo. Y no es así, hermanos. Se trata, hermanos, de podernos rendir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando nos enseñaron el Padre Nuestro, cuando le dijo a los apóstoles, Señor, enséñanos a orar? ¿Verdad que dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero luego brinquémonos casi hasta el final. Dice, mas hágase tu voluntad y no la nuestra. Y nosotros prefiero primero hacer mi propia voluntad y después, y si tengo tiempo y si tengo ganas, pues hago la tuya, ¿verdad? Así es la gente, hermanos, así es el ser humano. ¿Mande? Y es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque en vez de que se haga la voluntad de Dios, vuelvo y recalco, queremos que se haga nuestra propia voluntad, hermanos, nuestra propia voluntad. Este principio, hermanos, resulta una de las más difíciles de cumplir, lo que acabo de decir, ya que existe un abismo entre el deseo y el hecho, hermanos. El hecho. Y esto, hermanos, cuando estamos hablando el deseo y el hecho de humillarnos ante los ojos de Jesucristo, ante los pies de Cristo Jesús. ¿Sí? Y cómo hay gente, hermanos, que se humilla, pero no ante el Señor Jesucristo. Se humillan a otras cosas, a ídolos, a imágenes, etcétera. Pero ¿por qué no humillarse al que es todopoderoso? ¿Por qué no humillarnos, hermanos, ante nuestro Señor Jesucristo? Y cuando nosotros deseamos verdaderamente rendirnos ante los pies de Jesucristo, hermanos, entonces usted y yo nos estamos humillando también para poder recibir el Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, las Sagradas Escrituras, creo que es en el libro de Santiago capítulo 4, alrededor del versículo 10, creo, 10 o 11, ¿verdad? Que dice, humíllense delante de Él, y Él, ¿qué dice ahí? Los ensaltará, hermanos. Fíjense lo que está diciendo ahí, Santiago capítulo 4. Sí. Santiago capítulo 4, versículo 10, hermanos. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, el Señor nos va a exaltar. Entonces, nosotros verdaderamente estaremos haciendo su voluntad. Su voluntad, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. El libro de los Romanos capítulo 12. Versículo 1. Fíjense lo que nos enseña aquí también las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice ahí, hermanos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿qué dice entonces aquí, hermanos? Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Que presentemos nuestro cuerpo como en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. La palabra santo quiere decir ¿qué? Apartados de. ¿Sí? Santo, ¿y qué más?
agradable Adiós. a Dios. Pero principalmente dice ahí, hermanos, que es vuestro culto racional. Entonces, si hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agradar a Dios. Si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo contrario? Desagradando. Y cuando desagradamos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Pecado. ¿Sí? Porque el Señor quiere que le agrademos. Y cuando le agrademos a Dios, esto es bueno. Esto nos va a ayudar. Porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Y no voy a hacer mi propia voluntad. Es lo que nos está enseñando las Sagradas Escrituras, hermanos. Por eso debemos rendirnos ante su voluntad. Pero principalmente, hermanos, no solamente es la fe, no solamente es rendirnos o hacer su voluntad, sino obedecerla. Obedecer claramente lo que su palabra dice. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios dice? En veces es difícil. Pero déjeme decirle que no es difícil. Es fácil. ¿Sí? Es cuestión de que uno quiera. Es cuestión de que uno desee, anhele lo que estamos hablando ahorita, hermanos. Obedecerla o rechazarla. Y esto me trae a la mente, hermanos, esto me trae a mí a la mente, cuánta gente en aquel tiempo, hermanos, que anduvo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué andaba con Él? ¿Por qué lo buscaban a Jesucristo? Y cuando fue nuestro Señor Jesucristo a morir en aquella cruz, ¿qué estaban haciendo? Lo crucificaron. Incluso estaban diciendo, crucifícale, hermanos. No lo buscaban, ¿por qué razón? No para humillarse, no para obedecer. Lo buscaban porque necesitaban algo de Él, porque les convenía a ellos. Y después de que ya no lo necesitaban, hermanos, ¿hasta qué punto fue? Hasta la crucifixión. ¿Sí? ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? Muchas veces hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo estamos recibiendo o aceptándolo con fe. ¿Por qué? Porque no queremos hacer su voluntad y porque no queremos obedecer. Simplemente, hermanos. Y también, hermanos, esto nos debe de ayudar también, o debemos nosotros anhelarlo fervientemente. Fervientemente. Como un deseo verdadero. ¿Qué hace usted cuando usted tiene un deseo de algo? Le pido a Dios que se haga realidad. Bueno, le pedimos a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, mi anhelo, hermanos, y se los he dicho aquí, cárate, y ahí voy otra vez, ¿verdad? Es un Mustang. Mi anhelo y mi deseo. Y ahorita vi uno en la casa de él que me gustó y convertible, ¿verdad? Ese es mi anhelo, ese es mi deseo, ¿verdad? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un anhelo, un deseo. Y tal vez muchas de las veces nuestro anhelo, nuestro deseo no es nuestro Dios. Y yo sé que tampoco es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde estamos nosotros cayendo en el error, en la equivocación. ¿Por qué? Porque anhelamos más todas las cosas materiales que en vez de anhelar lo que es lo espiritual. ¿Sí? Lo material, hermanos, ¿cuánto tiempo cree usted que le pueda durar? No, es poquito. ¿Sí? Es cualquier cosita, hermanos. Ahorita lo tengo yo. ¿Quién sabe si al ratito lo vaya a tener? Lo tiene alguien más. ¿Sí? Ahorita tengo dinero. Y no se crean, porque no me van a pedir prestado porque lo traigo. ¿Verdad? Pero tal vez ahorita yo pueda traer dinero. Tal vez ahorita pueda tener yo dinero conmigo. ¿Sí? Pero ¿qué cree? ¿Cuánto tiempo me va a durar a mí? Hasta que llegue el recibo de la luz. Hasta que llegue el recibo de la luz, hasta que llegue el recibo del agua, hasta que llegue el recibo del internet, el pago del carro, etcétera. Y hasta ahí ya se me acabó el dinero.
Ha habido gente que piensa, hermanos, que todo lo que tienen se lo van a poder llevar, lo material. Y nada nos vamos a poder llevar de este mundo. Nada. Solo que Así como venimos, así nos vamos a ir. Dice la Escritura, del polvo somos, y al polvo volveremos. ¿Verdad? No me voy a poder llevar nada, hermanos. Ha habido casos, hermanos, que gente dice, no, pues yo quiero que cuando yo me muera, me entierren con todo lo que yo tengo, porque se lo quieren llevar con ellos. Bueno, está bien, entiérrenselos, ¿verdad? Pero espérese un par de horas que se vaya toda la gente y van a venir a sacarlo. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que debemos nosotros hacer, lo contrario de eso. Deber de anhelar las cosas materiales, hagamos de nuestra vida anhelar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, esas van a permanecer para siempre, hermanos. La vida eterna, ¿para cuánto tiempo es, hermanos? Es eterna. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para cuánto tiempo? Bueno, Jorge, te voy a dar, ¿sabes qué? Te voy a dar chance de un mes solamente. Y ya de ahí para allá, te me vas a ir tú. ¿Así dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos? No, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, Jesucristo, ¿cómo es, hermanos? Es eterno. Entonces dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anhelarlo fervientemente, hermanos, para poder estar ahí con el Señor. ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Y vuelvo a recalco, lo material pasa, pero el que hace la voluntad de Dios y el que busca la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Entonces, hagamos de nosotros, hermanos, el anhelar fervientemente las cosas espirituales. El ejemplo, hermanos, tenemos un gran ejemplo de los discípulos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y dice así, hermanos. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, del cual les dijo, oístes de mí. El ejemplo de los discípulos, hermanos, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 4, cuando Jesús les ordena esperar ahí en Jerusalén, el cumplimiento de esa promesa denota la perseverancia, hermanos, que nace de un corazón ferviente. ¿Para qué? Para poder alcanzar la bendición. Todos queremos la bendición de Dios, ¿o no, hermanos? Entonces, como nos está enseñando aquí, hermanos, debemos nosotros perseverar, permanecer. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Para toda la vida, hermanos. Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Debemos de perseverar en la enseñanza de Jesucristo en su palabra. Pero principalmente debemos de ¿qué? Mantenernos fieles a nuestro Señor por el resto de nuestros días. No como en ocasiones decimos, bueno, le voy a servir al Señor, voy a obedecer al Señor, pero solamente por este tiempo. Para poder alcanzar las bendiciones de Dios, hermanos, necesitamos mantenernos fieles a Él. No solamente porque me está yendo bien, no. Aunque nos vaya mal, dele la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque algo mejor está por venir. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles hasta el último momento, entonces nosotros alcanzaremos aquel regalo, hermanos. ¿Y a quién no le gusta un regalo? A todos. A todos nos gusta un regalito, ¿verdad? Aunque sea chiquito, pero nos gusta algo. No es el regalo, hermanos, es el detalle y de la persona que nos lo está dando. Y este regalo que estoy diciendo yo, hermanos, se llama la vida eterna. Y la única forma que usted y yo vamos a poderla lograr, obtener la vida eterna,
es cuando nosotros nos mantengamos fieles a nuestro Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Dónde dice eso? La Sagrada Escritura lo dice, hermanos. 2 pasajes bíblicos y con esto voy a terminar, hermanos. Con esto voy a terminar la clase. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle, empieza a darle estos consejos a un joven, hermanos. Estamos hablando de un joven de alrededor de unos 30 años, más o menos aproximadamente. Y le da estos consejos y luego le dice, ¿sabes qué, Timoteo? No lo está diciendo así como lo estoy diciendo, yo lo estoy diciendo más literal. Pero le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo ya voy a partir de esta vida. Yo ya me voy a ir de aquí. Porque ya se ha acercado mi hora. Y Pablo le sigue diciendo, pero ¿sabes qué te pido? ¿Sabes qué consejo quiero darte antes de que yo me pueda partir de este mundo al otro? El consejo que te quiero dar es este. He peleado la buena batalla. Yo te animo a ti, Timoteo, a que tú también pelees la buena batalla. ¿Sabes a qué otra cosa te invito a ti, Timoteo, a que hagas? A que acabes la carrera que has iniciado. Pero sobre todo te encarezco a ti, Timoteo, te animo a que guardes y mantengas tu fe. ¿Se fija lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? No lo está diciendo así. Si lo estoy diciendo yo así, hermanos, no es porque lo dice la Biblia así. La Biblia lo dice de esta manera. Porque yo estoy a punto de ser sacrificado y mi hora se ha acercado. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Fíjense, hermanos. Pero si lo pusiéramos hacia nosotros, hermanos, estas palabras del apóstol Pablo, diríamos así. En vez de Pablo, ponga su nombre. Y a mí me estaría diciendo de esta forma. Jorge, tú sabes bien que yo ya voy a terminar mi vida. Pero te animo a ti, Jorge, a que tú luches, a que tú pelees esa batalla. Aquella batalla que tú has iniciado como cristiano. A que tú, Jorge, termines esa carrera que has iniciado también. Pero sobre todo te animo a ti, Jorge, a que tú guardes y mantengas tu fe. Para que así un día tú puedas también recibir aquel regalo que tengo preparado para ti. Y este regalo es la corona de la vida. ¿Se fija lo que estoy tratando de decir aquí? Estas palabras pueden ser para usted también. Así como Pablo se las dijo a este joven. Pero también dijo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así. No te preocupéis por lo que hará Satanás. He aquí él echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero me gusta la parte final de aquí, que dice, pero tú mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, cuando nosotros podamos poner en práctica esto, entonces usted va a anhelar fervientemente obedecer lo que las Escrituras dicen. Va a obedecer, va a anhelar, su fe va a crecer, usted va a hacer la voluntad de Dios y usted va a recibir ese regalo tan especial que es el don del Espíritu Santo. Es cuestión de cada uno de nosotros aceptarlo o rechazarlo. Solamente hay 2 cosas. ¿Qué hará usted de ello? Preguntas, comentarios que tengan sobre este estudio. Entonces, ¿quedó claro esto? Que Dios les bendiga y vamos a tener un receso.